Hola a todos, bienvenidos a su canal Aprendiendo con Martita. El tema que les voy a explicar hoy será cocientes notables. Y bien, primero vamos a definir qué son los cocientes notables. Se llama cociente notable a ciertos cocientes que obedecen a reglas fijas y que pueden ser escritos por simple inspección. Los cocientes notables más comunes son los siguientes. Número 1. Cociente de la diferencia de los cuadrados de dos cantidades entre la suma o la diferencia de las cantidades. Se resume de la siguiente manera. A cuadrada menos b cuadrada entre a más b es igual a menos b. A cuadrada menos b cuadrada entre a menos b es igual a más b. Lo anterior nos dice que la diferencia de los cuadrados de dos cantidades dividida por la suma de las cantidades es igual a la diferencia de las cantidades. La diferencia de los cuadrados de dos cantidades dividida por la diferencia de las cantidades es igual a la suma de las cantidades. Y a continuación tenemos dos ejemplos del primer caso. Hallar por simple inspección el cociente de 25 menos 36x cuarta entre 5 menos 6x cuadrada y a cuarta b sexta menos 4x a la 8 y a la 10 entre a cuadrada b cúbica más 2x cuarta y cúbica. Del primer caso, nos damos cuenta que 5 es la raíz cuadrada de 25 y 6x cuadrada es la raíz cuadrada de 36x a la cuarta, y por lo tanto, siguiendo las reglas anteriores, las cuales nos dice que la diferencia de dos cuadrados de dos cantidades dividida entre la diferencia de dichas cantidades es igual a la suma de dichas cantidades. Por lo tanto, el resultado será 5 más 6x cuadrada. Y en el segundo ejemplo nos damos cuenta que a cuadrada b cúbica es igual a la raíz cuadrada de a cuarta b sexta, y 2x a la cuarta y quinta es igual a la raíz cuadrada de 4x a la 8 y a la 10. Por lo tanto, siguiendo las reglas anteriores, que nos dice la diferencia de los cuadrados de dos cantidades dividida por la suma de las dos cantidades es igual a la diferencia de dichas cantidades. Por lo tanto, el resultado será a cuadrada b cúbica menos 2x cuarta y quinta. El caso 2 es el siguiente. Cociente de la suma o diferencia de los cubos de dos cantidades entre la suma o la diferencia de las cantidades. Se resume de la siguiente manera. A cúbica más b cúbica sobre a más b es igual a cuadrada menos ab más b cuadrada. Y a cúbica menos b cúbica sobre a menos b es igual a cuadrada más ab más b cuadrada. Lo anterior nos dice lo siguiente. Inciso A. La suma de los cubos de dos cantidades dividida por la suma de las cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad menos el producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Inciso B. La diferencia de los cubos de dos cantidades dividida por la diferencia de las cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad más el producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. En el caso 2 tenemos los siguientes ejemplos. Hallar por simple inspección el cociente de 27x a la sexta más 1 entre 3x cuadrada más 1 y 729 menos 512b cúbica sobre 9 menos 8b. Del primer ejemplo, tenemos que 3x cuadrada es igual a la raíz cúbica de 27x a la sexta y 1 es igual a la raíz cúbica de 1. Siguiendo las reglas anteriores, el resultado será el cuadrado de la primera cantidad menos el producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad, lo cual nos da un resultado de 9x a la cuarta menos 3x cuadrada más 1. En el segundo ejemplo, 9 es la raíz cúbica de 729 y 8b es igual a la raíz cúbica de 512b cúbica. El resultado será igual a la primera cantidad elevada al cuadrado más el producto de la primera por la segunda más la segunda cantidad elevada al cuadrado, lo cual nos da un resultado de
81 más 72b más 64b cuadrada. El tercer caso es el siguiente. Cociente de la suma o diferencia de potencias iguales de dos cantidades entre la suma o la diferencia de las cantidades. Se puede aplicar en los siguientes casos. Inciso A. La diferencia de potencias iguales, ya sean pares o impares, es siempre divisible por la diferencia de las bases. Inciso B. La diferencia de potencias iguales pares es siempre divisible por la suma de las bases. Inciso C. La suma de potencias iguales impares es siempre divisible por la suma de las bases. Inciso D. La suma de potencias iguales pares nunca es divisible por la suma ni por la diferencia de las bases. Los casos anteriores se pueden abreviar de la siguiente manera. Inciso A. A a la n menos b a la n es siempre divisible por a menos b, siendo n cualquier número entero, ya sea par o impar. Inciso B. A a la n menos b a la n es divisible por a más b, siendo n un número entero par. Inciso C. A a la n más b a la n es divisible por a más b, siendo n un número entero impar. E inciso D. A a la n más b a la n nunca es divisible por a más b ni por a menos b, siendo n un número entero par. Las leyes que rigen estos cocientes son las siguientes. El cociente tiene tantos términos como unidades tiene el exponente de las letras en el dividendo. El primer término del cociente se obtiene dividiendo el primer término del dividendo entre el primer término del divisor y el exponente de a disminuye 1 en cada término. El exponente de b en el segundo término del cociente es 1 y este exponente aumenta 1 en cada término posterior a este. Cuando el divisor es a menos b, todos los signos del cociente son positivos y cuando el divisor es a más b, los signos del cociente son alternativamente más y menos. Ejemplos. Hallar por simple inspección el cociente de a la 7 menos m a la 7 sobre a menos m a la 8 menos 256 sobre m menos 2, x a la sexta menos 64 entre x más 2, a la quinta más 243 entre a más 3, a la sexta más b a la sexta entre a más b, y a la sexta más b a la sexta entre a menos b. Y bien, los dos primeros ejemplos corresponden al caso A, en el cual la diferencia de potencias iguales es siempre divisible entre la diferencia de las bases, ya sea par o impar esta potencia. Nos damos cuenta del primer ejemplo, a la 7 menos m a la 7 sobre a menos m, que como vamos a tener tantos términos como sea el exponente de la potencia, es decir, tenemos a la 7, por lo tanto tendremos 7 términos. El primer término del cociente será el resultado de dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor, es decir, a la 7 entre a es igual a la sexta, y a va a ir disminuyendo un 1 en cada término siguiente. Su exponente, por lo tanto, va a ser a la 6 en el primer término, a la quinta en el segundo, a la cuarta en el tercero y así sucesivamente. El exponente de m en el segundo término va a ser 1 y va a ir aumentando 1 en cada siguiente término. Y como nos damos cuenta que el divisor es una diferencia, entonces los signos del cociente todos van a ser positivos. Por lo tanto, el resultado es a la sexta más a la quinta m más a la cuarta m cuadrada más a al cubo por m al cubo más a cuadrada m cuarta más a m quinta más m sexta. En el segundo caso, tenemos m a la 8 menos 256 entre m menos 2.
el exponente es igual a 8, por lo tanto tendremos 8 términos. El primer término será igual a m a la 8 entre m, que es igual a m a la 7, y m irá disminuyendo 1 en 1 su exponente en cada término. El exponente de 2 en el segundo término será 1, o sea 2 a la 1 igual a 2. En el segundo término será 2 al cuadrado igual a 4, en el tercero 2 al cubo igual a 8 y así irá incrementando su exponente hasta llegar al último término. En este caso, como el divisor es una diferencia también, todos los términos del cociente serán positivos. Por lo tanto, tenemos como resultado m a la 7 más 2m a la sexta más 4m a la quinta más 8m a la cuarta más 16m cúbica más 32m cuadrada más 64m más 128. En el caso B, la diferencia de potencias iguales pares siempre va a ser divisible entre la suma de las bases. Siguiendo las reglas anteriores, tenemos x a la sexta menos 64 entre x más 2. Como la potencia es 6, vamos a tener 6 términos. X a la sexta entre x va a ser igual a x a la quinta, el cual es nuestro primer término del cociente. Este x va a ir disminuyendo 1 en cada uno de los siguientes términos en su exponente. 2 va a ir incrementando en el segundo término 1 en cada consiguiente término. Por lo tanto, en el segundo término va a ser 2 a la 1 igual a 2. En el segundo 2 al cuadrado igual a 4 y así sucesivamente. Y en este caso, como el divisor es una suma de bases, entonces en el cociente vamos a tener signos alternados positivo, negativo, negativo hasta el último término. Por lo tanto, tenemos como resultado x a la quinta menos 2x a la cuarta más 4x cúbica menos 8x cuadrada más 16x menos 32. En el caso C, la suma de potencias iguales impares es siempre divisible por la suma de las bases. Tenemos una potencia a la quinta, por lo tanto, tendremos 5 términos. El primer término del cociente será a la cuarta, puesto que es el resultado de dividir a la quinta entre a. El número 3 irá aumentando 1 en 1 a partir del segundo término. Por lo tanto, en el segundo término tenemos 3 a la 1 igual a 3. En el segundo 3 al cuadrado igual a 9. En el tercero 3 al cubo igual a 27. Y en el último término 3 a la cuarta igual a 81. En este caso, como el divisor es una suma, entonces también tendremos signos alternados positivo, negativo, positivo, negativo. Y como resultado tendremos a la cuarta menos 3a al cubo más 9a cuadrada menos 27a más 81. Y en el caso D, finalmente, los últimos dos también pertenecen al caso D. Y nos dice que la suma de potencias iguales pares nunca será divisible ni por la suma de las bases ni por la diferencia de las bases. Por lo tanto, el resultado es que no es exacta la división. Y con esto concluyo el tema de cocientes notables y nos vemos en un próximo video de este canal.